Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Mateo, y lo que voy a contarles empezó como algo extraño. Luego se volvió escalofriante, y ahora es una pesadilla de la que no puedo escapar. He trabajado en el turno nocturno de un Burger King en la zona de Tlalnepantla, Estado de México, durante 2 años. No es glamuroso, pero paga la renta, y como soy un ave nocturna, estar detrás de la ventanilla del autoservicio nunca me molestó. La mayoría de las noches eran tranquilas. Clientes borrachos pidiendo Whoppers a las 2 de la madrugada. Algún repartidor de paso. Nada fuera de lo normal. Hasta hace un mes, cuando él apareció por primera vez. Era pasada la medianoche. Yo estaba solo en el autoservicio. Generalmente tenemos poco personal después de las 12. Un auto se detuvo en el altavoz. Voz masculina, bastante común. Pidió una comida grande de doble Whopper, con queso y una Coca-Cola. Estándar. Lo único notable fue cuando fue a pagar en la primera ventanilla. Solo bajó la ventanilla lo suficiente para deslizar su tarjeta, y sus ventanillas estaban polarizadas, completamente negras. No pude ver su rostro. Pagó. Le entregué su recibo y entonces simplemente se fue, sin detenerse en la segunda ventanilla para recoger su comida. Esperé allí con su bolsa durante unos minutos, preguntándome si volvería. Finalmente, dejé el pedido a un lado y terminé comiéndomelo más tarde esa noche. La gente hace cosas raras a veces. No pensé demasiado en ello. Aproximadamente una semana después, sucedió de nuevo. Mismo pedido. Misma situación. Alguien pagó en la primera ventanilla y luego se fue antes de recoger la comida. Recuerdo haber pensado, eso es raro. Alguien hizo exactamente lo mismo la semana pasada. Pero aún no pude conectar los puntos. Simplemente pensé que era coincidencia. No fue hasta la tercera vez que me di cuenta. Era la misma persona, el mismo auto, las mismas ventanillas polarizadas, la misma voz. En ese momento supe que algo raro estaba pasando, pero no iba a quejarme. La comida estaba hecha, pagada, y yo podía disfrutarla. Así que seguí comiendo las Whoppers gratis, e intenté no pensar demasiado en por qué este tipo me estaba básicamente comprando la cena cada pocos días. Esto continuó durante algunas semanas más. El tipo aparecía cada 4 o 5 días. Siempre tarde. Generalmente entre la 1 y las 3 de la madrugada. Siempre el mismo pedido. Comencé a esperarlo de una manera extraña. Como, han pasado algunos días. Me pregunto si mi misterioso benefactor aparecerá esta noche. Era casi reconfortante tener esa rutina. Hasta la noche en que todo cambió. Estaba trabajando en el altavoz cuando escuché esa voz familiar. Sabía lo que estaba por suceder. Pidió la misma comida que sabía que estaría comiendo, pero esta vez dijo algo más, algo que me hizo congelar. Dijo, y nunca olvidaré esto: espero que hayas estado disfrutando esas Whoppers, señor Navarro. Mi apellido es Navarro. No uso una etiqueta con mi apellido. No está publicado en ningún lugar donde los clientes puedan verlo. No hay razón, ninguna razón en absoluto, de que este tipo supiera mi apellido. Simplemente me quedé allí por un segundo, sin decir nada. Mi cerebro no podía procesar. Luego comencé a hablar por el altavoz. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? ¿Cómo conoce mi nombre? Debo haberlo dicho 4 o 5 veces, pero nunca respondió, y esta vez ni siquiera se detuvo a pagar. Escuché su motor acelerarse, y luego se fue. Estuve nervioso el resto de mi turno. No había nada que pudiera hacer, pero no podía quitarme la sensación de que algo estaba muy mal. Sin saberlo, las cosas estaban a punto de empeorar mucho. Cuando llegué a casa después de mi turno, encontré algo en mi puerta. Una nota.
manuscrita, con letra temblorosa. Decía: sé lo que hiciste, tienes 3 días. Simplemente me quedé allí mirándola con la mano temblando y comencé a sentirme realmente enfermo, como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. No tengo idea de qué se supone que hice. He estado devanándome el cerebro tratando de pensar en cualquier cosa que pudiera explicar esto, pero no tengo nada. No tengo enemigos, no tengo secretos. Soy un chavo de 24 años que trabaja en Burger King y juega videojuegos en sus días libres. No estoy viviendo exactamente la vida más emocionante. No dormí esa noche. En cambio, simplemente me senté en mi sofá con las luces encendidas, temiendo lo que fuera a suceder a continuación. Pero no pasó nada. No tuve otra opción más que seguir adelante. Resultó que no tendría que esperar tanto, porque la noche siguiente en el trabajo, ese tipo estaba de vuelta. Esta vez, ni siquiera se molestó en jugar. En lugar de pedir comida, simplemente me pidió que anotara algo. Luego, antes de que pudiera responder, me dio una dirección. Era algún lugar al azar en las afueras de Ecatepec, en un área que no reconocía. Y luego me dijo: tienes 2 días para entregarme $10,000. Casi me río. No pensé que hablara en serio, pero claramente no estaba bromeando. Tan pronto como se fue, inmediatamente volví a estar aterrorizado. No había absolutamente ninguna manera de que le diera a ese tipo $10,000. Ni siquiera tenía $10,000. Todavía no los tengo, así que decidí ignorarlo. Pensé que tenía que ser alguna estafa elaborada o una broma de alguien que conocía. Debería haber llamado a la policía en ese momento, pero ni siquiera pensé en eso. 3 noches después, pensé que las cosas habían terminado. No había dejado ningún dinero y nada había pasado. Pero por supuesto, estaba equivocado. Estaba sentado en mi departamento viendo televisión, relajándome después de mi turno, cuando de la nada me sobresalté por el sonido de vidrios rompiéndose. Caí al suelo por instinto, pensando que alguien me estaba disparando. Pero cuando finalmente me levanté y miré alrededor, me di cuenta de que alguien simplemente había lanzado una piedra a través de mi ventana. Para cuando fui a mirar afuera, quien sea que había estado allí, se había ido hacía mucho tiempo. Esta vez llamé a la policía. Les conté todo, incluyendo la dirección que me habían dado. Dijeron que lo investigarían. Me dijeron que me mantuviera alerta. Realmente no hicieron mucho. Simplemente me dijeron que patrullarían el área un poco más de cerca y que sin ningún video de seguridad en la puerta, que obviamente no tengo, no había nada que pudieran hacer. Y eso fue hace 3 días. He llamado diciendo que estoy enfermo al trabajo las últimas 3 noches, pero ni siquiera creo que eso vaya a hacer algo, ya que el tipo claramente sabe dónde vivo. No puedo permitirme no trabajar y no puedo permitirme mudarme, así que estoy atrapado en esta pesadilla hasta que la policía pueda rastrear a esa persona. Pero hay algo que no les conté a la policía, algo que me da demasiado miedo admitir, porque si lo digo en voz alta, se vuelve real. Hace 2 años, cuando recién comencé a trabajar en Burger King, hubo un incidente. Un cliente borracho empezó a gritarme, a insultarme, a amenazarme. Dijo que iba a esperarme afuera. Cuando salí de mi turno, él estaba ahí, en el estacionamiento, tambaleándose, gritando groserías. Saqué mi celular para llamar a la policía y él se me acercó. Yo retrocedí. Él siguió avanzando y entonces tropezó. Cayó hacia atrás. Su cabeza golpeó el borde de la banqueta. Un sonido que nunca olvidaré. Se quedó ahí tirado, inmóvil. Entré en pánico. No llamé a una ambulancia. No llamé a la policía. Simplemente subí a mi auto y me fui. Al día siguiente, busqué en las noticias
No había nada. Ningún reporte de un hombre herido en el estacionamiento de Burger King. Nada. Así que asumí que se había levantado y se fue, que estaba bien. Pero ahora no estoy tan seguro, porque la voz del tipo del auto, la voz que dice mi apellido, que me compra Whoppers, que me extorsiona, suena familiar. Y esa dirección que me dio, la busqué en Google Maps anoche. Es un cementerio, el Panteón San Isidro, en Azcapotzalco, y hay una tumba reciente ahí, con el nombre de alguien que murió hace 2 años, la misma noche de ese incidente en el estacionamiento. Ricardo Méndez. No sé si estoy perdiendo la cabeza, no sé si esto es real, pero cada noche, a las 3 de la madrugada, escucho un auto afuera de mi ventana, con el motor encendido, esperando, y sé que eventualmente voy a tener que salir y enfrentar lo que sea que esté ahí. Me gradué de la universidad hace 8 meses, con un título en comunicaciones, que, como pueden imaginar, ha sido increíblemente útil para conseguir un empleo bien pagado. Eso es sarcasmo, por cierto. Todavía vivo con mis padres. No he podido encontrar un trabajo real, así que estoy teniendo un gran comienzo en la vida. Mientras tanto, manejo para Uber y Uber Eats, a veces ambos en la misma noche, dependiendo de qué esté activo. No es una carrera, pero es dinero, y me permite sentir que estoy haciendo algo productivo mientras descubro mi vida. Sé que eso suena un poco patético, pero es lo que tengo ahora mismo. Manejo principalmente los fines de semana por la noche, viernes y sábado, generalmente desde las 9 de la noche hasta las 2 o 3 de la madrugada. Ahí es cuando se activa el precio incrementado, y los estudiantes universitarios borrachos necesitan viajes a casa desde los bares del centro de Guadalajara. Técnicamente no es un turno nocturno, pero se siente como uno. Esto sucedió hace algunas semanas. Era un sábado por la noche, tal vez alrededor de la 1:30. Estaba a punto de terminar, a punto de apagar la aplicación cuando llegó una solicitud más. La recogida era en el centro, lo cual estaba bien, pero la ubicación de entrega estaba realmente lejos, más allá de los suburbios incluso. Casi la rechacé por esa razón, pero la tarifa era demasiado buena, 200 pesos por un viaje. No podía rechazarlo. La chica que recogí era completamente normal, estudiante universitaria, regresando a casa de sus padres. El viaje tomó aproximadamente 40 minutos. Para cuando la dejé, era pasadas las 2 de la madrugada, y entonces estaba solo, en medio de absolutamente nada, con un viaje de 40 minutos de regreso a la civilización. Di la vuelta al auto y comencé a dirigirme a casa por la carretera estatal. Era una carretera de 2 carriles que cortaba a través del campo, sin luces, sin tráfico, solo yo, mis luces altas y la oscuridad. No habían pasado 10 minutos del viaje cuando vi algo adelante, un auto detenido en medio de la carretera, con las luces de emergencia encendidas, parpadeando en la oscuridad. Me acerqué con cautela y me di cuenta de que había 2 personas paradas frente al auto, agitando sus brazos, como si estuvieran tratando de llamar mi atención. Mi primer instinto fue en realidad no detenerme. Algo en mi estómago me dijo que siguiera conduciendo, pero soy alguien que no puede simplemente ignorar a una persona que necesita ayuda. Así que, en contra de mi mejor juicio, decidí detenerme. Detuve el auto a unos 6 metros de ellos y bajé mi ventanilla solo unas pulgadas, lo suficiente para escucharlos, pero no lo suficiente para que alguien pudiera alcanzar el interior. Era una pareja de mediana edad, 50 y tantos años tal vez, lo que en realidad me tranquilizó un poco. Eso es hasta que comenzaron a hablar. La mujer hizo la mayor parte de la conversación. Tenía esta energía frenética sobre ella,
pero también algo que se sentía ligeramente ensayado, como si hubiera dado el discurso antes. Dijo que estaban advirtiendo a los conductores sobre un puente colapsado más adelante. El puente de San Rafael, dijo. Continuó diciendo que había colapsado ese mismo día, que casi habían conducido directamente hacia él. Señaló hacia la carretera en la oscuridad. Si sigues en esa dirección, terminarás en el río. Su esposo asintió en silencio detrás de ella, sin decir nada, solo mirándome fijamente. Naturalmente les pregunté qué debería hacer en su lugar. Entonces el esposo habló por primera vez. Su voz era extrañamente monótona. Dijo que había un desvío aproximadamente a mitad de camino, entre donde estábamos y el puente. Verás un camino de tierra a la derecha, corta a través del bosque. Agregó que me llevaría de regreso a la autopista principal, sin tener que lidiar con el puente. Les agradecí y comencé a conducir, pero algo se sentía mal. No sabía qué era exactamente, pero sabía una cosa: iba a confiar en mi instinto y simplemente conducir de la manera en que había estado planeando ir. Aproximadamente 1 kilómetro por la carretera, vi el desvío del que habían estado hablando. Era este sendero de tierra estrecho que desaparecía en los árboles, apenas lo suficientemente ancho para un auto, sin luces, sin señales, solo un camino oscuro adentrándose en el bosque. Decidí seguir conduciendo, y unos minutos después llegué al puente, el puente de San Rafael. Reduje la velocidad un poco, pero estaba bien. Definitivamente no estaba colapsado, ni siquiera parecía dañado en absoluto. Conduje a través de él sin ningún problema, y llegué de regreso a la autopista principal unos minutos después. Aunque no pasó nada, la experiencia se me quedó grabada, hasta el punto en que no dormí bien esa noche. Seguí pensando en qué habría pasado si hubiera seguido las instrucciones de esa pareja, si hubiera girado por ese camino de tierra, solo, en medio de la noche. ¿Qué habría encontrado ahí? ¿Por qué me mintieron sobre el puente? ¿Qué querían realmente? Unos días después, la curiosidad pudo más que yo, e hice algo estúpido. Conduje de regreso allá. Era la mitad de la tarde esta vez, plena luz del día, lo que me hizo sentir un poco menos loco por todo esto. Retrocedí mi ruta de esa noche. Esas personas no estaban allí esta vez, obviamente. Cuando llegué al desvío, ese sendero de tierra hacia el bosque, reduje la velocidad y me detuve. Para mi sorpresa, había algo nuevo. Había un letrero clavado en un árbol, justo en la entrada del sendero, que simplemente decía "sin salida". Ese letrero no había estado allí antes. Definitivamente lo habría notado esa noche, incluso en la oscuridad. Alguien lo había puesto en los últimos días. Me senté en mi auto durante 1 minuto mirando el sendero. A la luz del día, no se veía tan ominoso. Era solo un camino de tierra estrecho que desaparecía entre árboles densos. Quería explorarlo un poco, pero estaba preocupado de que mi auto se atascara. Así que decidí ir a pie. No estoy seguro de qué esperaba encontrar, pero siendo que había luz del día, realmente no estaba asustado en absoluto. Apagué mi motor, agarré mi celular y salí del auto. Sin embargo, tan pronto como salí, tuve una mala sensación. Me quedé allí en el borde del sendero tratando de ver más adelante, pero realmente no había mucho que ver. Solo árboles, sombras, silencio. No sé qué fue, pero algo sobre estar allí parado y realmente estar al aire libre me desalentó de caminar. El aire se sentía pesado, demasiado quieto. No había pájaros, no había insectos, solo silencio absoluto. Las cosas pasaron de 0 a 100 en aproximadamente 2 segundos. Mientras me estaba dando la vuelta y caminando de regreso a mi auto, escuché algo, un grito. Resonó detrás de mí.
Era este grito horrible, definitivamente de una mujer, y vino de algún lugar profundo en el bosque por el sendero. Agudo, desesperado, aterrorizado. No puedo decirles qué tan rápido salí de allí. Antes de que pudiera siquiera pensar, ya estaba en mi auto, arrancando el motor, alejándome a toda velocidad. No creo haber estado tan asustado antes en mi vida. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Y eso fue hace aproximadamente 2 semanas. No he vuelto a ese lugar desde entonces. Pero aquí está la cosa. No puedo dejar de pensar en ello. Parte de mí sabe que debería simplemente dejarlo estar. Pero no puedo. He estado investigando. Busqué en línea si había reportes de personas desaparecidas en esa área. Y encontré algo. 3 mujeres han desaparecido en los últimos 2 años. Todas en esa misma carretera. Todas conduciendo solas de noche. Todas desaparecieron sin dejar rastro. Una de ellas era conductora de Uber, como yo. Su auto fue encontrado abandonado en el camino de tierra, el mismo camino de tierra que esa pareja me dijo que tomara. Las llaves todavía estaban en el encendido, su celular en el asiento del pasajero. Pero ella nunca fue encontrada. Y hay más. Busqué el nombre del puente, el puente de San Rafael. Resulta que ese puente tiene una historia. Hace 10 años, una pareja murió ahí. Sus nombres eran Roberto y Elena Carrillo. Estaban conduciendo de noche cuando su auto salió del puente. Cayeron al río. Ambos murieron. Encontré fotos de ellos en un artículo de noticias viejo, y cuando vi sus rostros, sentí que el estómago se me revolvía. Eran ellos, la pareja que me detuvo esa noche. Los mismos rostros, la misma ropa, exactamente iguales. Ahora entiendo lo que está pasando. Esa pareja murió en ese puente, y ahora están tratando de llevar a otras personas al bosque, al camino de tierra, donde algo espera. No sé qué es, pero sé que las mujeres que desaparecieron siguieron ese camino, y nunca regresaron. He estado pensando en pedirle a uno de mis amigos que venga allí conmigo, para explorar ese sendero, para ver qué hay al final. Si lo hago, grabaré un video. Pero por ahora, todo lo que realmente puedo hacer es preguntarme sobre ese grito, sobre esas personas, sobre qué habría pasado si hubiera girado por ese camino, y sobre si debería volver, porque algo me dice que esas mujeres desaparecidas todavía están ahí, en algún lugar de ese bosque, esperando que alguien las encuentre, o esperando que alguien más se una a ellas. Esto sucedió hace unos inviernos, cuando estaba trabajando en seguridad nocturna para un complejo de almacenes comerciales en las afueras de Monterrey. Tenía 26 años y había estado haciendo el trabajo durante 8 meses. El turno iba desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana y siempre era el único empleado en el sitio. Había un supervisor al que podía llamar si algo salía mal, pero en su mayor parte solo estaba yo y las cámaras. El complejo estaba en un área industrial en el borde de la ciudad, que no tenía mucha vida nocturna. La mayoría de las noches seguían la misma rutina: fichar, hacer un recorrido del exterior, luego instalarme en la oficina de seguridad para monitorear las cámaras. Y cada hora otra patrulla. El almacén almacenaba principalmente equipos industriales y suministros a granel. Nada particularmente valioso. La noche en que todo salió mal comenzó bastante normal. Hacía suficiente frío para que el clima estuviera helado. Hice mi primera patrulla. Todo estaba seguro. Y volví a la oficina. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, recibí una alerta de movimiento en una de las cámaras del muelle de carga. Esto no era inusual. El sistema era sensible. El viento o los animales podían activarlo. Saqué el feed y observé durante 1 minuto, pero todo se veía normal. Solo el muelle vacío y las sombras.
pero las alertas seguían llegando. Cada 10 o 15 minutos, la misma cámara se activaba. Cada vez revisaba el feed y cada vez no veía nada. Lo que comenzó a molestarme fue que el movimiento siempre parecía ocurrir justo en el borde del cuadro, como si algo estuviera allí, pero no del todo a la vista. Para la 1:30, tenía tal vez 6 o 7 alertas de la misma cámara. Ninguna otra cámara se activaba, solo esa. A las 3 de la madrugada salí afuera para revisarlo yo mismo. El frío era intenso y el complejo estaba en un silencio absoluto. Caminé todo el perímetro del área del muelle con mi linterna. No vi nada inusual. Todas las puertas de la bahía estaban cerradas y bloqueadas. No había huellas excepto las mías. Volví adentro. Aproximadamente 20 minutos después, escuché algo. Un fuerte sonido metálico de raspado, como algo pesado siendo arrastrado por el concreto. Vino desde dentro del almacén, en algún lugar profundo del edificio. Revisé las cámaras interiores, pero los 6 feeds mostraban pasillos vacíos. Estaba comenzando a asustarme un poco, porque comencé a sentir que me estaban jugando, o vigilando de alguna manera, pero aún así, expliqué el ruido atribuyéndolo al viento, o a que algo se había caído. Una hora después, sin embargo, lo escuché de nuevo. Era más fuerte esta vez. El sonido de arrastre seguido de un golpe fuerte, como si algo hubiera golpeado una de las puertas interiores. Revisé las cámaras nuevamente. Nada en las cámaras 1 a 5. Sin embargo, cuando llegué a la cámara 6, el feed estaba negro, tal vez 3 segundos de estática, y luego volvió. Pero algo era diferente. El ángulo se había desplazado solo unos pocos grados hacia la izquierda, como si alguien hubiera golpeado la cámara o ajustado su posición. En ese punto no tuve otra opción. Tomé mi linterna y radio y me dirigí al almacén. El interior era masivo, probablemente 70,000 pies cuadrados de estanterías industriales dispuestas en pasillos largos. Durante el día era brillante y lleno de montacargas. Por la noche, las luces superiores estaban atenuadas para ahorrar energía, proyectando todo en esta media luz amarillenta. Las sombras eran largas y cada sonido hacía eco. Estaba tal vez a mitad de camino por el pasillo principal cuando escuché algo. Pasos, viniendo de algún lugar a mi izquierda. Definitivamente sonaba como alguien. Una persona caminando, tal vez 2 o 3 pasillos más allá. Tan pronto como me detuve, los pasos se detuvieron también. Me quedé allí tratando de controlar mi respiración. Recuerdo lo tenso que fue. Estar allí parado en completo silencio, esperando un sonido que ni siquiera estaba seguro de que vendría. Después de lo que pareció una eternidad, no pude soportarlo más. Tenía que romper el silencio. Con voz firme, anuncié mi presencia. Seguridad, identifíquese ahora. Mi voz resonó en el almacén vacío, pero por supuesto no hubo respuesta, solo silencio. Y entonces, los pasos comenzaron de nuevo, pero esta vez venían de mi derecha. Me giré rápidamente alumbrando con la linterna. El pasillo estaba vacío. Los pasos se detuvieron. ¿Quién está ahí? Nada. Comencé a caminar hacia donde había escuchado los pasos. Cada paso que daba hacía eco en el concreto. Llegué al final del pasillo. Giré la esquina alumbrando con la linterna. Vacío. Revisé el siguiente pasillo y el siguiente. Todos vacíos. El resto de esa patrulla fue absolutamente aterrador. Me estaba preparando para una pelea o algún tipo de confrontación. Y cuanto más inspeccionaba sin encontrar a nadie, peor se ponía esa sensación, porque sabía con 100% de certeza que había alguien allí, o algo. Finalmente terminé mi patrulla sin ver a otra persona, lo cual fue discutiblemente peor, porque significaba que quien sea que estuviera allí
era muy bueno escondiéndose. ¿O no era humano? Volví a la oficina de seguridad y revisé todas las cámaras. Rebobiné los feeds de los últimos 30 minutos. Y entonces vi algo que me heló la sangre. En la cámara 6, la que había cambiado de ángulo, había una sombra, parada justo en el borde del cuadro, inmóvil. No era una sombra proyectada por las estanterías, era una silueta humana, parada ahí, mirando directamente a la cámara. Rebobiné más. La sombra aparecía exactamente a las 3:45 de la madrugada, justo después de que escuché el primer sonido de arrastre, y permanecía ahí durante aproximadamente 2 minutos, sin moverse, solo observando. Y entonces, justo cuando yo comenzaba mi patrulla, la sombra se movía, desaparecía del cuadro. Hacia donde yo estaba caminando, sentí que el estómago se me revolvía, porque eso significaba que cuando yo estaba en el almacén, esa cosa estaba ahí conmigo, a solo unos pasillos de distancia, observándome. No vi ni escuché nada durante el resto de mi turno, pero eso no me hizo sentir mejor. De hecho, me sentí peor, porque sabía que seguía ahí, en algún lugar del almacén, esperando. Para cuando llegaron las 7, no quería nada más que simplemente salir de allí. Reporté todo a mi supervisor cuando apareció en el sitio. Le mostré el video de la sombra. Su cara cambió cuando lo vio. ¿Esto es real? Sí. Revise las otras cámaras. Está en todas. Mantenimiento hizo una inspección completa. Revisaron cada pasillo, cada puerta, cada ventana, pero no encontraron nada. Ningún punto de entrada forzado, ninguna evidencia de intrusión, nada. Incluso después de que todo fue revisado 2 y 3 veces, nadie pudo identificar cómo alguien había entrado. Y podía notar que la gente no creía mi historia completamente. Pensaban que tal vez había sido mi imaginación, o que la sombra en el video era solo un error técnico. Pero entonces, el técnico de mantenimiento encontró algo. En el pasillo donde había visto la sombra en la cámara, había marcas en el concreto, marcas de arrastre, como si algo pesado hubiera sido arrastrado por el piso. Pero no había nada en ese pasillo que pudiera haber hecho esas marcas. Las estanterías estaban todas atornilladas al piso, y las marcas eran recientes, frescas. El técnico tomó fotos y me miró con una expresión que no olvidaré. Aquí pasó algo esta noche. Renuncié 2 semanas después. No podía volver a ese lugar. Cada vez que pensaba en ese turno, me daban escalofríos. El sonido de los pasos que se detenían cuando yo me detenía, la sombra en la cámara mirando directamente a mí, las marcas de arrastre en el concreto, y lo peor de todo, la sensación de que alguien estaba ahí conmigo, a solo unos metros de distancia, observándome en la oscuridad. Meses después, me encontré con otro guardia que había trabajado en ese complejo. Le pregunté si alguna vez había experimentado algo extraño ahí. Se quedó callado por un momento y luego dijo: ¿Escuchaste los pasos? Sí. Entonces ya sabes, ese lugar no está vacío por la noche. Le pregunté qué quería decir, pero solo negó con la cabeza. Es mejor no hablar de eso, solo aléjate de ese lugar. Y eso es exactamente lo que hice. Aún así, esa noche sigue siendo una de las cosas más espeluznantes que me ha pasado, porque hasta el día de hoy no sé qué era esa sombra, o qué estaba haciendo en ese almacén, o si todavía está ahí, esperando al próximo guardia nocturno. Este recuerdo todavía me aterroriza, y aparte de la policía y algunos familiares cercanos, esta es mi primera vez contándolo completamente. Hace algunos años, había conseguido mi primer trabajo en un gimnasio de 24 horas en Ciudad de México. En ese momento,
Estaba en un año sabático entre la preparatoria y la universidad, así que trabajé muchos turnos nocturnos. El gimnasio estaba abierto 24/7 y se accedía solo con tarjeta llave, lo que significa que a menudo solo había 1 o 2 empleados trabajando. La gente podía simplemente registrarse, usar el equipo y salir. Toda la instalación prácticamente se gestionaba sola. Todas las entradas, salidas y uso de equipos se procesaban digitalmente. Así que todo lo que realmente tenía que hacer era sentarme en la oficina y vigilar las cámaras. Ocasionalmente me levantaba y caminaba. Hacía algo de limpieza ligera e incluso hablaba con algunos de los clientes. Esto era en una parte bastante mala de la ciudad, pero en su mayor parte, todos eran amables y cordiales. Era uno de esos gimnasios donde todos se conocen entre sí, considerando cuán pocas personas realmente vienen de noche. Esta noche en particular, estaba trabajando desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, que generalmente es un turno muy largo y aburrido. Pero todo lo que sucedió esa noche me mantiene despierto hasta el día de hoy. Era alrededor de las 2 de la madrugada. Ya había hecho varias rondas por el edificio y terminado todo el papeleo de rutina. Estaba exhausto, así que simplemente pensé que me sentaría un rato y monitorearía las cámaras. Todo era normal al principio. No muchas personas vienen a hacer ejercicio en medio de la noche, pero había un par de clientes habituales que iban y venían. Había trabajado aquí durante unos meses, así que casi todos los reconocía, excepto un hombre. Lo noté por primera vez cuando lo vi usando una caminadora en la esquina más alejada. Normalmente, esto no llamaría mi atención, ya que tenemos nuevos clientes de vez en cuando. Sin embargo, lo que realmente me tomó con la guardia baja fue lo rápido que este hombre estaba corriendo. Busqué su número de caminadora en el sistema, donde puedo monitorear en vivo toda la actividad del equipo. Estaba corriendo a 15 kilómetros por hora, lo cual ya era impresionante, pero lo que realmente me impactó fue el hecho de que nunca se detuvo. Pasaron 10 minutos, luego 15. Nunca redujo la velocidad ni se detuvo. Miré más de cerca a la cámara, y aunque no puedo describirlo en detalle, este hombre no era nada menos que inquietante. Estaba usando ropa andrajosa, tenía cabello largo y desordenado, y su rostro nunca se movió ni una vez. Simplemente estaba mirando directamente hacia adelante. Luego noté sus pies. Estaba descalzo. Había estado corriendo 15 kilómetros por hora durante 15 minutos. Descalzo, simplemente mirando a la distancia. En este momento, estaba muy perturbado, especialmente porque ahora era la única persona en el edificio además de mí. Me recompuse y me di cuenta de que sí tenemos una política que requiere zapatos, así que decidí que usaría eso como excusa para ir a hablar con él. Aunque su apariencia realmente me asustó, reuní el coraje para salir de la oficina y dirigirme a hablar con él. La máquina en la que estaba ubicada casi directamente afuera del pasillo de empleados. Y tan pronto como doblé esa esquina, mi corazón se detuvo. La caminadora estaba cubierta de sangre. Sus pies se estaban desgarrando mientras corría. Mi corazón se hundió. Sangre no solo goteando, sino salpicando de sus pies y tobillos con cada paso que daba. Su rostro seguía siendo de piedra, mirando directamente hacia adelante. Su boca estaba completamente abierta mientras corría, como si estuviera gritando en silencio. Parecía estar bajo la influencia de todas las drogas del planeta. En este punto, estaba aterrorizado. Parecía lo suficientemente loco como para que mi instinto me dijera que era peligroso. Sin embargo, aún así reuní el coraje para gritarle que se detuviera. ¿Estás ahí? Ni siquiera puedo recordar exactamente qué dije, pero sí tuve que elevar un poco mi voz para que me escuchara. Sobre el golpeteo de sus pies mientras corría y el sonido de la caminadora. No dijo una palabra, ni siquiera giró la cabeza. Simplemente continuó corriendo y mirando hacia adelante,
con su boca abierta. Grité de nuevo: «Oye, ¿qué estás haciendo?». Luego murmuró las palabras en la voz más fría y áspera que he escuchado: «¿Estás ahí?». No estaba sin aliento, ni siquiera jadeando mientras hablaba. Le dije que se detuviera algunas veces más, y repetidamente solo dijo: «¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí?». El charco de sangre al final de la caminadora estaba creciendo, y en este punto simplemente pensé que llamaría a la policía. Volví a la oficina corriendo. Tomé mi teléfono, pero antes de llamar, eché un vistazo a los monitores de nuevo, y lo que vi me paralizó. Estaba mirando directamente a la cámara, corriendo, sangrando, boca abierta, mirando directamente a la cámara, como si supiera exactamente dónde estaba yo. Me di la vuelta, y luego lo escuché gritando desde afuera de la puerta. Ni siquiera estaba gritando palabras, solo gritando a todo pulmón, mientras me miraba a través de la cámara. De repente, saltó de la caminadora, ni siquiera la apagó, y salió corriendo fuera del alcance de la cámara. Inmediatamente comencé a hacer clic a través del feed, buscándolo, pero estaba fuera del alcance de cada cámara que teníamos en el edificio. Había revisado todas las cámaras excepto una: el pasillo de empleados. Efectivamente, allí estaba, a unos 2 metros de la puerta de la oficina, simplemente parado allí, inmóvil, mirando directamente a la puerta, con esa boca abierta. Ni siquiera sé cómo había entrado a este pasillo sin una tarjeta llave, pero no dudé en bloquear rápidamente la puerta. Casi 5 segundos después de que la bloqueé, la perilla de la puerta se agitó. Ahora estaba llamando a la policía. Con manos temblorosas marqué el número. Comenzó a gritar de nuevo y a sacudir la puerta. Mientras le explicaba a la operadora lo que estaba sucediendo, me dijeron que la policía estaba a 5 minutos, mientras yo simplemente esperaba en la esquina de la oficina, mientras este hombre intentaba entrar. Su grito era aterrador. Era tan profundo que apenas sonaba humano, como el rugido de un animal, y lo mantuvo durante un tiempo increíblemente largo, sin parar para respirar. Esto continuó durante aproximadamente 3 minutos. Pensé que si entraba aquí, iba a morir, y me sentí absolutamente indefenso. La puerta temblaba con cada golpe. Podía escuchar sus pies descalzos y ensangrentados, arrastrándose por el piso del pasillo, dejando un rastro de sangre. De repente, sin embargo, el grito se detuvo, y la puerta no se movió. Silencio absoluto. Revisé las cámaras de nuevo, y se había ido. No podía verlo en ninguna parte. Finalmente, la policía llegó. Los hice buscar en todo el lugar antes de que incluso saliera de la oficina. Me dijeron que él no estaba en ninguna parte, pero sí encontraron algo: huellas de sangre, desde la caminadora hasta el pasillo de empleados, y luego hasta la salida de emergencia, que había sido forzada desde adentro. Respondí sus preguntas durante casi 1 hora. Les mostré el video de las cámaras, y cuando vieron al hombre corriendo, sangrando, mirando a la cámara, sus expresiones cambiaron. Uno de los oficiales me dijo algo que nunca olvidaré. «Tuviste suerte de bloquear esa puerta». Le pregunté por qué. «Porque hemos recibido reportes de un hombre que coincide con esa descripción. Ha estado merodeando por esta zona durante semanas. Atacó a alguien la semana pasada, un empleado de una gasolinera. Lo encontraron inconsciente en el baño, con marcas de manos ensangrentadas en todo su cuerpo. Sentí que el estómago se me revolvía. ¿Lo atraparon?». El oficial negó con la cabeza. «No, sigue suelto». Conduje a casa esa madrugada, temblando, revisando el espejo retrovisor cada 5 segundos, esperando ver esa cara, esa boca abierta, esos ojos vacíos,
Renuncié al día siguiente y no he entrado a ese gimnasio desde entonces. No tengo idea de qué quería ese hombre o qué tipo de locura era. Todavía me pregunto qué habría pasado si no hubiera bloqueado esa puerta, si hubiera tardado 5 segundos más. Pero hay algo más, algo que no le dije a la policía, porque no estaba seguro si lo había imaginado, justo antes de que se fuera, justo antes de que el grito se detuviera. Lo escuché susurrar algo a través de la puerta, tan bajito que apenas pude escucharlo. Dijo: «Sé dónde vives». Y entonces se fue. Eso fue hace 2 años, y nunca lo he vuelto a ver. Pero a veces, en medio de la noche, cuando estoy solo en casa, escucho pasos afuera de mi ventana y una voz que susurra: «¿Estás ahí?». Y hasta el día de hoy, no sé si era un hombre bajo los efectos de las drogas o algo mucho peor, pero cada vez que escucho pasos en la noche, mi corazón se detiene y vuelvo a escuchar esa voz: «¿Estás ahí?». ¿Y ustedes qué opinan? ¿Era un hombre enloquecido por las drogas? ¿O algo paranormal me visitó esa noche? Déjenme sus teorías en los comentarios. Y si alguna vez han trabajado en un turno nocturno y vivieron algo similar, cuéntenme, porque necesito saber que no estoy loco. Gracias por escuchar Noctaris. Nos vemos en la próxima historia. Que la noche los proteja.